Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan y para el sermón de esta mañana busquemos en nuestras Biblias Juan capítulo 6. Esta es la historia cuando Jesús alimentó a los 5,000, pero Juan incluye una enseñanza importantísima que salió de ese acontecimiento. Tal vez ustedes, no vamos a leer todo el capítulo porque es largo, pero probablemente todos recuerdan, Jesús alimentó a los 5,000, le seguía, dice el versículo 2, le seguían muchas multitudes porque habían visto señales. Seguían a Jesús porque habían visto cosas maravillosas. Y Jesús cruzó el mar y la multitud rodeó el mar a pie y lo encontraron allá al otro lado. Y Jesús le dice a los discípulos, dale de comer. Los discípulos dicen, no tenemos nada, solo 5 panes y unos peces. Y se multiplican los panes y los peces para que todos coman. Y luego se anochece, Jesús cruza el mar caminando. Ustedes se acuerdan toda la historia. Y la multitud lo vuelve a buscar, vuelven a Capernaum, lo encuentran, quieren coronarle rey. Y Jesús dice, yo sé por qué me quieren hacer rey, porque comieron pan. Crean, dice Jesús, la señal, es decir, crean lo que era el punto de señal, y Jesús da una enseñanza de que Él es el verdadero pan que vino del cielo. Moisés alimentó al pueblo con maná, pero ellos todos murieron. En cambio dice, yo soy el pan de vida de la vida verdadera que desciende del cielo. ¿Cómo que desciende del cielo? Dicen los judíos. ¿No conocemos a su padre José y su madre María? Dice Jesucristo, créanme, yo he venido del Padre. Y luego Jesús habla acerca de comer su carne y beber su sangre. No solamente es maná, sino el cordero pascual del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús dice que Él ha venido del Padre, Él es el verdadero pan, Él es el verdadero Cordero de Dios, versículo 60, vamos a leer del 60 en adelante. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Aquí dice Jesús que no solamente vino del Padre, sino va a volver, va a subir, va a ascender al cielo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Comenzamos hoy, hermanos, una serie sobre el verdadero discípulo, y Dios primero vamos a explorar diferentes facetas de qué es ser discípulo de Jesucristo. El término discípulo se encuentra muchas veces en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, casi 270 veces. Matete significa aprendiz y seguidor.
Un discípulo es uno que aprende al maestro y le sigue. ¿Qué es ser discípulo de Jesucristo? ¿Qué es ser seguidor de Jesucristo? Aquí dice que los discípulos que antes seguían a Cristo se volvieron atrás y ya no seguían más. Es decir, dejaron de ser discípulos, dejaron de ser seguidores. ¿Es usted discípulo de Jesucristo? Hoy en día sabemos que a muchos no les interesa seguir a Cristo, les interesa más que Cristo les sigue a ellos. Y utilizan el nombre de Jesús, la sangre de Jesús y un sinfín de talismanes mágicos para que Jesús les sirva a ellos. Pero el término discípulo es que nosotros somos seguidor del Maestro. En este capítulo, hermanos, Jesús está enseñando sobre el verdadero discipulado. Y ustedes tienen unas hojitas ahí que pueden ir siguiendo más o menos el orden del mensaje de hoy. El verdadero discípulo, en primer lugar, reconoce la gloria de Cristo. El término gloria no se encuentra en Juan 6, pero el principio, el concepto está presente. Recuerden que Juan, en capítulo 1, versículo 14, había dicho, y el Verbo se hizo carne, complete, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria como del unigénito del Padre. Gracia y verdad, vimos su gloria, ¿verdad? El punto del Evangelio de Juan es enseñarnos la gloria de Cristo, y aquí él va trazando cómo Juan era uno de los 12, cómo ellos fueron viendo poco a poco la gloria de Jesucristo. Ahora, en versículo 26, Jesús reprende a la multitud por no ver la realidad. Respondió Jesús, versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciasteis. La multitud se enfocaban en lo terrenal, lo físico, sus deseos y sus necesidades personales. Este milagro de Jesús era una señal, hermanos, no un fin. Y esa es la gran diferencia. Ellos no estaban, una señal que hace una señal, señala a otro. Eso es lo que significa señal, ¿verdad? Señala a. En la multiplicación del pan no era un fin. Jesús no iba a multiplicar pan para todo el mundo, para el resto de la historia. Era una señal. ¿Señal de qué? Señal de que Él era el verdadero pan de vida. Que Él era el enviado, como Dios enviaba maná para Israel en el desierto, hermano. Jesús quería que ellos entendieran que el Padre lo había enviado a Él, el verdadero pan del alma. Pan para vida verdadera y vida eterna. Y esta es la gloria de Cristo. Versículo 27. Jesús dice, pero esto sabemos, versículo, ellos están quejándose. Me brinqué una página. Versículo 27, Jesús dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. La gloria de Cristo es haber sido enviado del Padre, haber sido señalado del Padre, hermanos. Ellos no estaban viendo la gloria de Cristo, estaban viendo sus panzas llenas. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esa es la verdadera comida, hermanos. Cristo, su gloria es haber sido enviado del Padre. Versículo 40. Esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día
postrero. Es claro, hermanos, y hay otros versículos más en este pasaje, que la gloria de Jesucristo, que Él quería que vieran, era que vino del Padre para saciar nuestra necesidad verdadera. Vida eterna, vida eterna. El verdadero discípulo entonces no mira lo terrenal, sino contempla la gloria de Cristo. Esta gloria es la de ser enviado, sellado, aprobado del Padre. La gloria de Cristo es la gloria de ser salvador suyo, salvador de pecadores, hermanos. Los que no tenían fe solo veían pan, solo veían un multiplicador de pan para satisfacer su hambre física. Ellos no entendían ni aceptaban que necesitaban perdón de pecados. ¿Cuántos hoy en día frecuentan iglesias, hermanos? Frecuentan iglesias, pero rechazan el mensaje del Evangelio. Frecuentan iglesias buscando pan o un multiplicador de pan y no el pan de vida. ¿Ha visto la gloria de Jesús usted? ¿Ha creído las señales registradas en las Sagradas Escrituras? Señales que señalan al que es verdadero, el verdadero pan de vida eterna. ¿Quién es Cristo para usted? Pregunta importante para el verdadero discípulo. Segundo lugar, el verdadero discípulo puede ver la gloria de Cristo porque el Padre lo trae en fe. El Padre elige y el Padre llama. En versículo 44 Jesús lo dice claramente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando Jesús había terminado su discurso de haber venido del cielo, rechazado de la multitud, de ser el pan, el verdadero pan, el maná verdadero, rechazado por la multitud, de ser el Cordero de Dios, en necesidad de comer y beber su carne y sangre, rechazado. Dice Jesús al final, cuando ya se fueron muchos, versículo 67, Jesús parece frío. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se van también? ¿Ustedes también se van? ¿Se quieren ir? Qué contraste, hermanos, con la iglesia hoy en día, que parece como que están dispuestos a hacer cualquier cosa para que la gente llegue. Última técnica, última tecnología, el equipo más moderno, con el conjunto más moderno, con el equipo de sonido más moderno, con las técnicas. Muchos se esmeran durante la semana para que haya un verdadero show el día de domingo. La música es escogida y compuesta especialmente para atraer personas, etcétera, etcétera. Jesús dice, ¿se quieren ir también? Curiosamente, hermano, yo estaba leyendo esta semana acerca de la iglesia primitiva. Antes de que fuera legalizada la iglesia en los primeros siglos, ¿sabe cómo eran sus reuniones? En casas, mayormente. Algunos ya podían tener sus templos, ¿verdad? Pero un diácono se colocaba en la puerta, hermanos, e impedía la entrada del que no fuera o miembro bautizado o catecúmeno. Usted no podía entrar. Cualquiera de la calle no podía entrar a la iglesia. Debían pedir primero permiso, quiero escuchar. Pero usted está dispuesto a someterse a enseñanza, a la palabra, a la predicación. De ellos sí, yo creo que sí. Bueno, entonces tiene derecho. Hay un principio aquí que a veces ignoramos. El verdadero discipulado es un llamado de un Dios soberano. Y si usted es discípulo de Jesucristo, es porque el Padre lo llamó con gracia irresistible
y un llamado de misericordia. Bueno, hay muchos textos aquí. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús y el Padre operando conjunto. El Padre elige, el Padre da a Cristo y Jesucristo recibe. Versículo 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 44 que ya leímos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Por favor, note, hermanos, que Jesús no dice que Dios trae a los más dignos, que Dios elige a los que son mejores, porque la Biblia desde principio a fin enseña exactamente lo contrario. ¿Qué le recordó Dios a Israel? No más empezando. Dios saca a Israel al desierto y en Deuteronomio 7 le dice, ahí nomás, recuerden por favor que yo no los salvé porque fueran grandes ni que fuera una nación importante. Es más, dice Dios, son los más insignificantes sobre la faz de la tierra. ¿Por qué los escogí? ¿Por qué los salvé? Porque los amé. Es por amor, no por mérito nuestro. Pablo repite lo mismo en 1 de Corintios. Él le recuerda a los corintios que Dios escogió lo vil, lo despreciado, lo débil de este mundo. Pero hermanos, a pesar de todo este testimonio en la Biblia, un problema principal tanto para la iglesia como para Israel del Antiguo Testamento ha sido siempre el orgullo y la arrogancia. Si Dios me escogió, debe ser por algo, porque por algo en mí. Pero el orgullo y la arrogancia sigue siendo unos de los obstáculos principales para el verdadero discipulado. Si el discípulo es seguidor de otro, ¿qué hace el orgullo? Me impide seguir a otro. Seguir a otro. ¿No? ¿Qué pasó con los judíos aquí mismo en Juan 6? Ellos pusieron sus propios criterios. Este es Jesús, pero nosotros conocemos la familia. Ninguno profeta en su propia tierra. Conocían a José, conocían a María, conocían la familia de Jesús descendido del cielo. Por favor, no le siguieron el orgullo. Yo decidiré, yo pondré mis criterios, yo diré. Pero cuando entendemos la gracia soberana de Dios, hermanos, cuando entendemos que el Padre nos elige por pura misericordia, se elimina el orgullo. Y se tiene que tumbar ese obstáculo a que yo siga a Cristo. Le sigo como los 11 aprendieron a hacer. Es la elección, hermanos, que produce fe en nosotros. Versículo 37 dice, lo que el Padre me da vendrá a mí. En capítulo 10, Jesús dirá lo mismo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas verdaderas oyen mi voz y me siguen. Es el Padre que elige y el Padre que pone fe en el corazón de los suyos. Ahora, hermanos, notemos algo muy importante. La multitud tenía interés en cosas religiosas. Versículo 28 dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La multitud era religiosa. La multitud hacía preguntas religiosas. Las encuestas siguen mostrando hoy en día, hermano, que muchas personas creen en Dios. Muchas personas tienen interés en la religión. Todos los países hoy en día están viendo cómo implementan en su sistema de educación pública ética y valores, cosas que la religión supuestamente enseña. Todos tienen interés en la espiritualidad. Pero cuando Jesús define la verdadera fe, es otra cosa. Yo antes creía que cuando Jesús habló de comer su sangre y beber, de comer su carne y beber su sangre, que los judíos entendían que Jesús estaba animando al canibalismo. Y por eso se fueron. Duro es esta cosa. Ya no creo eso.
Yo creo que los judíos entendían perfectamente lo que estaba diciendo. Jesucristo había hablado en todo este pasaje, hermanos, de fe. Él, si usted revisa el capítulo, muchas veces habla de creer en mí, la obra de Dios. Ahí mismo, versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado, Él mismo. Jesús está hablando de la fe, es claro. Jesús usa dos figuras del Antiguo Testamento para que los judíos pudieran entender quién era Él. Maná y comer la carne, beber la sangre, ¿de qué? Del Cordero Pascual. Dos figuras tomadas del desierto del tiempo de Israel. Maná que Dios proveía y el Cordero Pascual que sacrificaban y comían juntos. Hermanos, los judíos entendieron perfectamente qué estaba diciendo Jesús. Jesús no estaba hablando de comer su sangre, de comer su carne y beber su sangre. Ellos entendían, igual que Maná, Él no era Maná, Él no decía, coja un mordisco de mi brazo y va a vivir para siempre. Era obvio que esto todo era figurativo, era simbólico, metafórico, y los judíos bien entendían. Porque Jesús había dicho, yo soy el Redentor venido del cielo. ¿Qué era el problema con hablar de morir, hermanos? De carne y sangre. ¿Qué era el problema con eso? El problema, hermanos, eran tres problemas para el corazón no creyente. Número uno, los judíos no creían que Jesucristo fuera tan especial venido del cielo. Problema número uno, este hombre es otro hombre como nosotros. No creemos que sea hijo de Dios, venido del cielo. Número uno. Segundo, estas palabras eran duras, porque hablar de un sustituto humano muestra qué tan horrible es el pecado. ¿Mi pecado? ¿Requerir la muerte de otro ser humano? ¿Crucificado? Jamás. Ni yo soy tan mal, ni puede ser así. Por eso era duro, hermano. La cruz siempre ha sido tropezadero, tanto para judíos como locura para gentiles. Y en tercer lugar, la religión de obras es mucho más limpia. Dígame lo que tengo que hacer y yo lo hago. Eso es lo que dijeron en versículo 28. Dígame lo que tengo que hacer. ¿Cuáles son las obras de Dios? Una religión limpia. Esto de fe en un hombre sacrificado es demasiado brutal, demasiado violento, demasiado raro. Por eso, hermanos, solo Dios puede dar fe. Fe para reconocer la profundidad de mi pecado. Por eso, si Dios no elige y provee la fe, hermanos, mi orgullo y mi arrogancia y mi autosuficiencia rechaza todo esto. Rechazo a un hombre hijo de Dios venido del cielo, lo rechazo. Rechazo que mi pecado sea tan grave que el Dios hombre tenga que ser inmolado, crucificado, ensangrentado por mí. Lo rechazo. Y es por eso, hermano, que tiene que ser Dios, que quebranta mi corazón y que llama. Y Jesús lo dice, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Después de este episodio, hermanos, muchos abandonaron a Cristo, ¿sabe? La popularidad de Cristo comienza a desvanecerse y se van. Muchos hoy hacen lo mismo, se emocionan un tiempo, pero cuando se dan cuenta del verdadero discipulado, ¿qué hacen? Duro es esto, dicen, y se van. En tercer lugar, el verdadero discípulo sigue a Jesús porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Versículo 68. ¡Qué maravillosa! ¡Qué respuesta más maravillosa de Pedro! Oh, Pedro tiene algunos de los baches más fatales, pero uno de las respuestas más sublimes. ¿A quién iremos?
¿A quién iremos? Dice Pablo. Dice Pedro por los demás, que solo tú tienes palabras de vida y de ver. Y le contestó y le respondió diciendo, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aleluya, qué linda respuesta de Pedro. Vida eterna. Hermanos, así es. El verdadero discípulo cree y abraza, entiende que Cristo y su palabra son palabras de vida eterna. Para el verdadero discípulo, hermano, ninguna otra cosa satisface. Ninguna otra cosa. Él sabe, el verdadero discípulo sabe que ninguna otra cosa en esta vida satisface. Versículo 35, Jesús lo dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, nunca tendrá sed. ¿Cuál es uno de nuestros problemas más grandes, hermanos? Comenzando desde Adán y Eva en el huerto, procuramos llenar el vacío en nosotros. El hambre, la sed que tenemos de otra cosa que no sea Jesucristo. Intentamos satisfacer aquella ansiedad que todo ser humano pecador siente. Usted lo siente y yo lo siento. Sabemos que algo nos falta, ¿cierto o no? Nos levantamos en el día y vamos a hacer nuestras cosas y sabemos siempre que algo nos falta. Y la persona que no confía en Cristo y que no es satisfecha por Jesucristo, hermano, buscará fuera de Jesús llenar esa necesidad, hambre y sed. Y buscará en las relaciones con otras personas, buscará en comprar cosas, buscará en alguna actividad, buscará en algún vicio, buscará y buscará y buscará y nunca se satisfará. Jesucristo dice, el que come y bebe de mí, nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. Y Pedro lo creyó. Y Pedro dice, cuando Jesús le da la opción, ¿se quieren ir también? Dice Pedro, ¿a más? ¿A dónde iríamos? Solo tú satisfaces. Solo tu palabra es verdadera. Solo tú eres el ungido de Dios, el Hijo de Dios Altísimo. Hermanos, hay una forma de medir el estado de nuestra fe. Usted sabe que es bueno a veces ponerle termómetro. Ahorita tengo una perrita que está enferma, la llevé al veterinario, le tomó la temperatura de su cuerpo para ver si estaba enfermo. Le ponemos el termómetro y sabemos cómo estamos. Es bueno ponerle termómetro a nuestra fe, hermanos. Y hay una forma de hacerlo hoy mismo, lo podemos hacer. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es tu actitud hacia las Escrituras? ¿Cree usted que son palabras de vida para usted o no? Incluye en su agenda diaria y semanal el tiempo de estar escuchando la voz de tu maestro o no. Porque nadie puede venir diciendo que es discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, si usted nunca escucha su voz. A mí no me diga, yo soy discípulo de Cristo, pero nunca le quiero escuchar, no quiero que me hable, no quiero saber por dónde me va a llevar, no me interesa todo eso, pero soy discípulo de Jesús. No puede ser así, hermano. Pedro no se va siguiendo de Cristo porque tenía palabras de vida. Y Pedro estaba presente con los otros, escuchando la palabra de Jesús, abrazado de Jesús. Si tuvieron sus fallas, como todo ser humano pecador, todo cristiano pecador, tendremos nuestras caídas, eso sí. Pero ¿dónde estaba Jesús antes? ¿Y dónde estaba ¿dónde estaba Pedro? Antes, ahora, y a pesar de su caída después, con Jesús.
con Jesús, porque él sabía que tenía palabras de vida. También, hermanos, recordemos, probablemente Pedro dijo aquí mucho más de lo que él mismo entendió, porque estas palabras de vida son para el mundo. Y Jesucristo, después de su resurrección, diría, ahora todo poder y autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a las naciones, predicando este evangelio al fin del mundo. Hermanos, nosotros que creemos que Cristo tiene palabras de vida, esta Biblia no puede permanecer cerrada durante la semana y solo traída el día domingo a la iglesia. Si usted es seguidor del Maestro, le está escuchando su voz, abre esa vida, sacúdele el polvo, escuche las palabras de su Salvador Jesucristo. Y no solo eso, hermanos, llevemos palabras de vida a los que no la tienen, a los que no la creen, a los que no conocen, palabras de vida eterna. Mi papá era pastor, tenía una iglesia pequeña en el estado de South Dakota. Yo era más o menos cuarto, quinto grado, sexto grado en esos años. Y había una emisora AM, creo que ni existía FM todavía, una emisorcilla local AM, ¿verdad? Y papá fue y presentó, no sé si tuvo que pagar o no, si la iglesia ponía un poco de dinero, pero papá montó un programita media hora de predicación y iba semanalmente, me llevaba. Me decía, mire las agujas, que no se suba mucho al rojo. Yo no sé qué iba a hacer yo si subían, ¿verdad? Yo no tocaba esa máquina. Pero él me llevaba supuestamente para ayudarle, y yo me sentía todo orgulloso, le llevaba la Biblia. ¿Y sabe cómo se llamaba el programa? Palabras de vida. Palabras de vida. Y papá semanalmente, en media semana, ahí salía la voz, porque papá creía que eso, el mensaje de Cristo, hermanos, era palabras de vida. En cuarto lugar, el discípulo verdadero, que ha visto la gloria de Cristo, el discípulo que sabe que es llamado por el Padre, el discípulo que cree que esto es palabra de vida, ese discípulo sigue a Cristo. ¿Quieren irse también? Jesús pregunta. Los que se fueron no eran sus discípulos. Uno más se iría, Judas. Y en Juan está registrado muy claramente, más que los otros evangelios, que es Jesús mismo que lo saca. Pregunta, él dice, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Quién? ¿Quién podría ser? Al que yo le mojo el pan y se lo doy. ¡Pum! ¡Pum! Y se lo da a Judas. Y dice Jesús, vaya a lo que va a hacer. Jesús mismo lo saca. Jesús sabía que Judas también era un demonio, un diablo desde el principio. Uno más se iría. La multitud se había ido. Jesús mismo estaba zarandeando su iglesia. Jesús está en control. Jesús purifica nuestros corazones. Jesús purifica su iglesia por medio de su palabra. Y el verdadero discípulo seguirá a Cristo. ¿Por qué en esta iglesia, hermanos? Porque en esta iglesia no perseguimos un montón de técnicas ultramodernas para atraer a las personas. Porque aquí sencillamente venimos y cantamos, oramos y predicamos. ¿Por qué? Porque creemos firmemente que la voz de Cristo se oirá de su verdadera oveja, de su verdadero discípulo. Los discípulos del Jesús no andaban poniendo show, hacía sus milagros. Pero Jesús no montaba ningún show. Jesús tampoco se ponía a suplicar a las personas que por favor hiciera esto, hiciera lo otro. Sí les decía con lágrimas en los ojos, andan como ovejas sin pastor. Claro que sí tenía compasión de los perdidos. Pero ¿cuál era la técnica de Jesús y de los discípulos, hermanos, de llevar al perdido a la fe y a la vida eterna? Las palabras, el Evangelio de Jesucristo, la predicación de Cristo como Salvador y la fe en su nombre. Y los otros 11 hermanos perseveraron, seguidores de Cristo.
por la gracia de Dios en su vida y por la palabra de Cristo que los santificó, perseveraron. Dice la tradición de la iglesia que todos murieron como mártires. Dieron sus vidas por Cristo y por su iglesia. Habiendo recibido a Jesús como verdadera vida, hermanos, ninguna otra cosa en este mundo se podía comparar con Cristo. Y este puñado de discípulos llevaría un mensaje tan poderoso que ha perdurado 2000 años y ha llegado a usted y a mí. El Cristo glorioso otorgó el privilegio de ver su gloria a los 11 discípulos. Y esto produjo un amor tan profundo por Cristo que dieron sus vidas por Él y por su iglesia. Hermanos, Dios no nos está pidiendo que nosotros derramemos sangre. En Costa Rica no hay persecución, ninguno aquí va a morir por el Evangelio. Mucho más deberíamos seguir con vidas de gratitud, sabiendo que no nos van a matar. Ellos sabían que iban a morir. Y aún así abrieron su boca. Ahora nosotros, hermanos, que probablemente, muy probablemente nadie nos va a matar, ¿cuánto más podemos servir? ¿Cuánto más podemos dar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestro enfoque de nuestro pensamiento, hermanos? Que el domingo no sea el único momento en que estemos pensando ser iglesia, ser verdaderos discípulos de Cristo, sino lunes a sábado junto con domingo, hermanos. Que nosotros todos seamos una iglesia del Señor, discípulos del Señor, dispuestos a servirle, llamándonos, hablando, coordinando, ayudando a llevar palabras de vida, mensaje de vida eterna en Cristo Jesús. En esta mañana, de parte de Jesús, le pregunto a cada uno, ¿quiere irse? ¿Quiere irse como muchos abandonan? Muchos abandonan a Cristo, ¿quieren irse también? Yo espero, yo oro, que todos dentro de sí estén diciendo a Cristo, ¿a dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén.